Amado, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Continuamos con esta serie de videos dedicados a meditar y reflexionar acerca de este libro, que es la Misa, Misterios, Meditaciones acerca del más asombroso misterio de la Iglesia Católica, escrito por mi padre Álvaro Sánchez Rueda. En el video anterior habíamos empezado con la introducción, ahora vamos a terminar brevemente con esa introducción y luego vamos a entrar en lo que sería ya la sustancia del libro, que es el quinto capítulo. Habíamos quedado acerca de la misa como actualización de la muerte de Cristo. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica en el compendio del Catecismo en el número 280. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez para siempre sobre la cruz a favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Lucas 22, 19 al 20. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, no son dos sacrificios distintos, son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse. De manera cruenta en la cruz, de manera incruenta en la Eucaristía. Es decir, la misa hace presente y actual, en el momento en el que se celebra la misa, el sacrificio de Cristo en la cruz. Hace presente y actual el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es un verdadero sacrificio, porque la Iglesia, al celebrar la misa, solo cumple el mandato de Jesucristo: haced esto en memoria mía. Esto es, la Iglesia hace lo que Cristo hizo en la última cena. Y lo que Cristo hizo en la última cena fue instituir la Eucaristía, el sacramento de su sacrificio en la cruz. Y lo expresó en la última cena con las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Bien, aquí finaliza entonces esta introducción que hemos tomado del libro, y comenzaríamos con el capítulo 5, en donde está la sustancia del libro, que según lo habíamos dicho. Recordemos que lo que vamos a hacer ahora en este capítulo 5 es esencialmente seguir el orden según el cual el misal romano de Pablo VI establece para la Santa Misa. Comienza con los ritos iniciales. Ritos iniciales. Vamos a hablar, a meditar entonces acerca de estos ritos, entre los cuales está el canto de entrada y saludo. La asamblea se reúne para asistir como comunidad a los santos misterios de la liturgia sacramental de la misa. En ella los fieles escucharán la palabra de Dios y celebrarán la Eucaristía, el sacrificio del altar. Y para participar del misterio del altar disponen sus almas con los ritos iniciales. Dice en la ordenación general del misal romano, en el número 46, la finalidad de los ritos iniciales es hacer que los fieles, reunidos en la unidad, construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Disposición, los ritos iniciales, disposición para escuchar la palabra de Dios. Continúa el misal romano, dice canto de entrada y saludo. La misa inicia con un canto entonado por el coro y seguido por la asamblea, mediante el cual expresa la alegría y el amor a Dios que se manifiesta en el altar.
Teniendo en cuenta que la asamblea eucarística debe expresar con el canto el misterio que está a punto de celebrar esto, nos preguntamos, ¿qué cantos emplear en la Santa Misa? ¿Cuál es el más adecuado para el misterio sobrenatural que está por desplegarse sobre el altar? Tenemos que tener en cuenta esto último que acabamos de decir, o sea, en el altar está a punto de desplegarse un misterio sobrenatural que es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo que se entone como cántico tiene que corresponderse con la realidad de lo que se está celebrando en la Santa Misa. ¿Se puede usar cualquier canto con tal de que lleve el título de sacro? Es decir, una persona compone una canción y dice, esta canción es para la misa, porque es sagrada. ¿Se puede usarla? ¿Cuál es el canto que usa desde siempre la Iglesia? Para responder a estas preguntas vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la fe para aplicarlo al canto, porque el canto es la expresión de esa fe, o más bien es esa fe creída y expresada en música. O sea, el canto sacro es eso, es la fe, lo que creemos, expresada esa fe en música. Dice así el Catecismo: la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Hay algo primero que nos dice el Catecismo. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del creyente. Es decir, que no es la Iglesia la que tiene que adaptarse al compositor, en este caso, de música sagrada, sino que es el compositor el que tiene que adaptarse a la fe de la Iglesia. Eso es lo que quiere decir el Catecismo. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Esto mismo lo aplicamos a la música litúrgica. La música litúrgica es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Continúa el Catecismo. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. La ley de la oración determina la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe, es decir, la Iglesia cree como ora. La oración de la Iglesia está expresando su fe. La Iglesia cree según lo que ora. Si ora al Dios uno y trino, es porque cree en un Dios uno y trino. Si ora a Dios Jesucristo, segunda persona de la Trinidad en la Eucaristía, es porque cree que en la Eucaristía está Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Esto lo dice el Catecismo, como decíamos, en su número 1124, el compendio del Catecismo. Según el adagio lex orandi, lex credendi, o sea que la Iglesia cree como ora, o parafraseando, la oración depende de la fe, podríamos agregar que la Iglesia canta como ora y ora como cree. En otras palabras, la Iglesia ora según su fe y de igual manera canta según su fe. De acuerdo con este criterio, si creemos en un Dios de infinita majestad y si le rezamos a ese Dios de infinita majestad, no podemos emplear una música que no sea acorde a la dignidad del Dios al cual alabamos y adoramos en la Santa Misa y en cuya divina majestad creemos. En otras palabras, no podemos utilizar otra música que no sea la música sacra, y entre la música sacra, aquella que sea la más excelsa entre todas las músicas sacras y propias de la liturgia romana, como es el canto gregoriano. Así lo sostiene el Papa emérito Benedicto XVI en
Así lo sostiene el Papa Benedicto XVI. Perdón, no encuentro ahora la cita, pero bueno, lo sostiene el Papa. Si bien se han de tener en cuenta las diversas tendencias y tradiciones muy loables, deseo, como han pedido los padres sinodales, que se valore adecuadamente el canto gregoriano como canto propio de la liturgia romana. No quiere, eso lo dice el Papa Benedicto XVI, no quiere decir que cualquier otra música sacra no sea adecuada para la Santa Misa. Lo que queremos expresar es que debido a que a Dios hay que darle lo mejor en este caso, sedimentado por la experiencia de siglos y siglos de la Iglesia, es el canto gregoriano. Con respecto a las otras músicas, citamos a un autor. Debemos distinguir la música para cantar la fe en la liturgia de la música para cantar la fe en otro lado. Esto lo dice un autor que se llama Baburés, es barcelonés, y el título de la obra dice el Cant Participatio en la liturgia. Pronunciado, esta cita está tomada de las actas del tercer Congreso de Liturgia de Montserrat, celebrado en Barcelona en el año 1993. Muy claramente y muy sencillamente lo dice este autor. Debemos distinguir la música para cantar la fe en la liturgia de la música para cantar la fe en otro lado. Una cosa es la música que usamos en la liturgia de la Santa Misa y otra cosa es la música con la cual expresamos la fe, pero cantamos en otro lado, que puede ser, por ejemplo, un camping, una salida a la montaña con los catequistas, con los niños de catecismo. Son dos ámbitos distintos y son dos músicas distintas. Una de las principales funciones de la música es establecer la comunicación entre el hombre y la divinidad, que en Cristo se revela como Trinidad de personas. En este sentido, el canto litúrgico, y de entre ellos el canto gregoriano, cumple a la perfección con el cometido central de la música. Todo esto que decimos no lo hemos inventado nosotros, sino que lo sostiene con palabras más adecuadas el Santo Padre Benedicto XVI. Y acá sí tenemos la cita en Sacramentum Caritatis. Dice así el Papa Emérito Benedicto XVI. En el ars celebrandi, en el arte de celebrar, desempeña un papel importante el canto litúrgico. La Iglesia, en su historia bimilenaria, ha compuesto y sigue componiendo música y cantos que son un patrimonio de fe y de amor que no se ha de perder. Ciertamente, no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto, lo dice específicamente el Papa Benedicto. No podemos decir que en la misa sirva cualquier canto, en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto se ha de evitar la fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en consonancia con la identidad propia de la celebración. O sea, si es un sacrificio, el canto tiene que ser referencia al sacrificio, por ejemplo. Por consiguiente, todo, el texto, la melodía, la ejecución, ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos. Y el canto y la música, volvemos a repetir, que más corresponden al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos, es el canto gregoriano. Bien, dejamos entonces hasta aquí este segundo video en el cual hemos comenzado a desmenuzar el quinto capítulo de este libro, que es la misa, y hemos comenzado con los ritos iniciales y con lo que establece el misal romano, el canto de entrada y saludo. Todavía no hemos terminado con el canto de entrada y por supuesto tampoco hemos comenzado con el saludo, cosa que Dios mediante lo haremos en los próximos videos. Que Nuestra Señora de la Eucaristía nos ayude a amar, a bendecir, a adorar, a alabar a nuestro Señor Jesucristo, presente, real, verdadera y sustancialmente
en el Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía.